Amén, gracias a Dios. Hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, con nuestra mano derecha, hermanos. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Cada vez que leemos la Biblia y cada vez que estudiamos la palabra de Dios, hacemos un pacto de compromiso para decir, ¿verdad?, que vamos a ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Decimos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia, Señor, reconociendo que no tenemos sabiduría propia para guiar nuestras vidas, porque dependemos de ti. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu quites hoy toda cera espiritual de nuestros oídos. Señor, toma las riendas en este momento. Que no sean palabras de hombres, sino tu palabra implantada, la que hable a nuestras almas. Danos un corazón manso y receptivo para que hoy, al recibir tu verdad, nuestras vidas sean transformadas bajo el control de tu gracia. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Siéntese, hermanos, por favor, y muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Tomemos de la palabra de Dios el capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, que es el que estamos llevando a cabo, mientras continuamos con este emocionante estudio sobre el fruto del Espíritu Santo, lo que estamos llamando el fruto madurado por el Hijo, que es Jesucristo. Gálatas 5:22, hermanos, nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Llegamos a esta cualidad, gracias, tan importante, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y la cualidad que sigue es la cualidad de la mansedumbre. Todas estas son cualidades en la vida y en el temperamento del querido Salvador Jesucristo. Por lo tanto, es fruto que Él mismo produce en nosotros y a través de nosotros, lo que queremos llamar el fruto del Espíritu Santo. Ahora, tengo una propuesta para usted y quiero ver si está listo para esta propuesta. Y aquí está la propuesta. ¿Cómo le gustaría a usted ser inmensamente rico? Y no me malinterprete, voy a desglosar mi pregunta. Y no me refiero a solamente ser un Donald Trump o una persona muy rica. Me refiero a ser inmensamente, verdaderamente rico en el Señor. ¿Cómo le gustaría a usted tener más riqueza que jamás podría usted gastar, siendo el hijo del dueño del mundo? Bueno, sumado a eso, ¿cómo le gustaría a usted tener la sabiduría para saber cómo usar esa riqueza? ¿Cómo le gustaría tener sabiduría, guía, liderazgo e introspección, de modo que, sin importar la crisis que enfrente usted en la vida, sepa exactamente y precisamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de hacerlo en la sabiduría del Señor? ¿Le gustaría hacer eso? Ahora, ¿cómo le gustaría tener junto a esa riqueza y junto a esa sabiduría una gran paz y una gran serenidad que provenga de una relación vital con Dios y una forma de adorar a Dios que siempre le traiga esa gran paz y ese gran descanso que merecemos al final del día? Las tres cosas juntas. Y usted dirá: bueno, eso es imposible. Nadie podría tener ese tipo de riqueza, de sabiduría y de adoración. Pues bien, vamos a mostrarle hoy el camino bajo la palabra del Señor y dejaré que usted juzgue al cierre de este mensaje si soy culpable de publicidad engañosa o no, ¿de acuerdo? Quiero mostrarle cómo tener esta riqueza increíble, cómo tener esa guía, cómo tener ese liderazgo en su vida, cómo tener esa grande paz y ese gran gozo en medio de todas estas cosas que estamos enfrentando. Y todo eso está envuelto en la palabra mansedumbre.
Y permítame hablarle de esa riqueza. Permítame entrar en materia, porque cuando hablamos de esa riqueza, estamos hablando de una promesa del Señor para nuestras vidas. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 5, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. Ahora, eso es ser bastante rico. Y me refiero a toda la tierra. Muchos han intentado tenerlo todo antes, emperadores y reyes, pero jamás lo han logrado. Pero la Biblia dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué cosa? La tierra por heredad. Esa es una promesa que todavía no se cumple, pero es una promesa. Esa es una riqueza indescriptible, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hay de la sabiduría y de la guía que usted necesita para administrar esa riqueza? Bueno, vea lo que dice el Salmo 25:9, aquí mismo también. Dice la Biblia: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos ¿qué cosa? Su carrera. Si usted simplemente se vuelve una persona mansa, Dios lo guiará y le enseñará. Es lo que está diciendo la Biblia. Conocerá el camino del Señor y Dios le dará sabiduría para cualquier circunstancia en la que usted se encuentre, y en cualquier crisis que usted enfrente. Dios le enseñará estas dos cosas: a los humildes los encaminará por el juicio, y enseñará a los mansos ¿qué cosa? Su carrera. Es decir, que el Señor los va a guiar y los va a dirigir. Y usted va a decir: pastor, ¿y qué hay del descanso, la paz y la serenidad que usted dijo que íbamos a tener como hijos de Dios? Bueno, la Biblia nos dice en el capítulo 11, del versículo 28 al 30, que leímos en la lectura de introducción, el Señor Jesús nos hace esta propuesta y esta invitación. Ayúdame a leerla. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué cosa? Para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ahora, dice que debemos de llevar su yugo. Aprendemos a ser mansos y usted tendrá ese tipo de descanso. Ahora, veremos cómo puede desarrollar en nuestras vidas la mansedumbre del Señor. Cómo podemos tomar estas promesas y cómo podemos hacerlas realidad en nuestra vida. Porque esto no es mágico. El obtener riquezas, el obtener sabiduría y el traer una paz inmensa a nuestras vidas no es automático. No es un evangelio de la prosperidad. No es un falso evangelio donde nos dice que es por el solo hecho de venir a la iglesia, de cantar, o el solo hecho de sembrar más, económicamente hablando, vamos a tener una ganancia monetariamente hablando. Esto no es lo que la palabra del Señor nos dice. Nos dice a nosotros que Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Dios quiere trabajar en un fruto que primero lo hizo Jesucristo y lo cumplió al 100%. Y si Él vive en nosotros, ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y todo este fruto del Espíritu Santo va a ser una realidad en mi vida. Cuando no es una realidad, yo quito a Cristo en el trono de mi corazón, lo dejo a un lado, y el que gobierna es ¿quién? Yo, el ego. Tan sencillo, así es, así funciona esto. Y bueno, así no debería de funcionar esto, pero así sucede en todos los casos. Por eso es que, si ya se dio cuenta, vamos a hablar entonces de ser mansos y tener mansedumbre. La mejor definición de una persona que es manso, una persona que es mansa, es tener el poder bajo control. Por eso el título de este mensaje se llama Poder bajo control. Y quiero yo que usted se imagine lo que voy a estar hablando y la ilustración que voy a estar diciendo, que estamos hablando de que Dios no lo quiere a usted débil, de que Dios no lo quiere a usted derrotado, y que Dios no lo quiere a usted tampoco humillado de una manera en que sea a usted burlado por las demás personas. No, dice la Biblia que el que se humilla será ¿qué cosa? Exaltado. Exaltado será por sobre todos los demás. Pero vamos a ver esto de esta manera. Y vamos a empezar primero diciendo cuál es el significado de la palabra mansedumbre. ¿Qué significa ser manso? A esto que nosotros llamamos mansedumbre,
¿Qué significa verdaderamente la palabra del Señor? Bueno, la mejor manera de aprender qué es algo es aprendiendo lo que no es. O sea, vamos a ir a lo contrario, lo que no es mansedumbre, para que entendamos qué sí es mansedumbre. Y la primera cosa que tenemos aquí, hermanos, es que la mansedumbre, en primer lugar, no es cobardía. Póngale ahí, por favor, ahí, que la mansedumbre no es cobardía, ¿ok? La mansedumbre no es cobardía. Que si usted es una persona mansa, la gente dice que no se va a poder defender. No puede defender lo que es lo correcto. Y que es como una especie de persona tímida, timorato, sin carácter. Pero permítame decirle de una vez y por todas que la mansedumbre no es cobardía. El Señor Jesús lo dijo muy claro en Mateo 11:29. Ahí lo tienen ustedes y ayúdenme a leerlo, por favor. Dice: porque soy manso y humilde de corazón. Pero dice el versículo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Le voy a hacer esta pregunta: ¿era Jesucristo un cobarde, acaso? Aquel que tomó un azote y expulsó a los cambistas del templo, ¿lo llamaría usted cobarde? Déjeme preguntarle otra cosa. El Señor Jesús, que ayunó y oró durante 40 días y 40 noches, y la Biblia dice que en el desierto que él estaba orando todo este tiempo y estaba ayunando, había fieras allá afuera. ¿Cree usted que ese hombre era un cobarde y se enfrentaba sabiendo que las fieras podían venir? El Señor Jesús, quien afirmó su rostro como un pedernal, como acero firme hacia Jerusalén, ¿el Señor Jesús era un cobarde? Quien abrazó la cruz y dijo: nadie me quita sino que yo mismo pongo mi vida por todos ustedes. El Señor Jesús, quien sudó gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. ¿Alguien aquí se atrevería a decir que Jesús era un cobarde? Él fue el hombre más varonil que jamás haya existido. Y sin embargo, Jesús dijo: yo soy manso y humilde, ¿qué dice? De corazón. ¿Se fijan cómo puede mezclar uno esa actitud y puede mezclar ese carácter? Entonces, en primer lugar, la mansedumbre no es cobardía. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, vamos para allá, por favor. Número 2, la mansedumbre no es debilidad. Si tienen ahí un espacio en blanco, póngale por favor la palabra: no es debilidad. La única similitud, ¿ya está ahí? Ok. La única similitud entre mansedumbre y debilidad es que las dos palabras riman en inglés, ¿sí? Pero eso es todo. Muchas veces asociamos la mansedumbre con la debilidad, pero Jesucristo nos dice que es todo lo contrario. Es justamente lo contrario. La mansedumbre es tener fuerza, la fuerza que tenemos de una manera increíble y un poder que tenemos bajo control. Déjenme hacerles una pregunta de una trivia bíblica. La Biblia dice que los seres humanos, aparte del Señor Jesús, ¿quién fue el hombre más manso sobre toda la tierra que jamás vivió? Moisés. Exactamente. Denle un boletín extra a este hombre que está aquí. No es cierto, de premio y de consolación. No, boletín extra. Moisés fue el hombre más manso que jamás vivió sobre la tierra. Así lo dice la Biblia. Aquí está. Aquel varón, dice, ayúdenme, Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Ahora, ¿Moisés era un hombre más débil? No. Moisés era un comandante en jefe. Y era un general que sacó a los hijos de Israel de la tierra de servidumbre hacia la tierra prometida. Moisés era un hombre poderoso, era un valiente guerrero, pero la Biblia dice que Moisés era un hombre manso. Y si usted piensa que la mansedumbre es debilidad, déjeme decirle que estamos muy equivocados. Hace unas semanas atrás, o unos meses atrás, mientras conducía un carro en otro estado, vi un letrero, no recuerdo dónde lo vi, pero se me grabó muy fuertemente en mi memoria, en mi mente, que decía: si crees que la mansedumbre es debilidad, decía este letrero, si crees que la mansedumbre es debilidad, intenta pasar una semana siendo manso. Y wow, dije yo, genial lo que dice este anuncio. Intente ser manso una semana y verá cuánta fuerza se requiere para poder ser manso verdaderamente. Se requiere una fuerza increíble para ser manso, ¿sí o no? Y permíteme decirle que la mansedumbre es entonces fuerza y poder bajo control. En tiempos bíblicos,
al igual que en nuestro país hoy en día, cuando tomaban un caballo salvaje, un semental, y lo domaban para que pudiera ser montado, o lo domesticaban a un animal de carga, era un buey o una mula, decían que el animal había sido ¿qué? Amansado, ¿no? Decían que el animal había sido amansado, había sido domado. Pero la palabra más semejante a manso es amansado. Ha sido amansado, es decir, que ha sido quebrantado para que pueda ser útil, para que pueda ser montado y para que pueda ser utilizado. ¿Qué es entonces la mansedumbre? Es el quebrantamiento de una fuerza para poderlo utilizar, para poderlo encauzar, para tener un poder bajo control. Y nosotros tenemos ese poder bajo control. Pero el Señor quiere de nosotros amansarnos. Quiere que seamos mansos y humildes de corazón. Tenga en su mente esta figura del caballo que le estoy diciendo, o de este otro animal que los dueños de esos caballos necesitan hacer con un caballo desbocado, porque si no, entonces el jinete se va a matar, se va a herir o va a sufrir algún accidente. Entonces necesitamos tener un caballo amansado, pero no necesitamos, hay otras características que les voy a mencionar ahorita en unos momentos más. Y número 3, ¿qué significa también la mansedumbre? Bueno, puedes hacer con tus habilidades e impulsos y ambiciones lo que tú puedas hacer con la característica de Dios en tu vida y en tu corazón. Hubo un hombre llamado Wallace Hamilton que escribió un libro titulado Monta los caballos salvajes, así se llama este libro, Monta los caballos salvajes. El libro ilustra el punto del que estoy hablando ahora. Él dice que venimos a este mundo con todo tipo de impulsos, de instintos, de habilidades y ambiciones, que son dones dados por Dios. Todos nuestros impulsos, todos nuestros dones, todo nuestro carácter, todas nuestras habilidades y todas nuestras ambiciones las tenemos de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y a veces nosotros oramos de una manera equivocada y decimos: Señor, quítame estas emociones. Señor, quítame estos impulsos. Señor, quítame estas habilidades. Señor, que mi hijo no tenga estos impulsos, que mi hija no tenga estas situaciones en su vida de carácter. Y hermanos, esa es una mala oración, porque todas estas cosas vienen ¿de quién? Vienen de Dios, y Dios no las puede quitar así nada más porque sí. No es que usted tenga una lista y que diga: esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto sí, esto déjalo y esto no, y Dios las va a quitar. No, Dios no va a quitar esas emociones y no va a quitar ese carácter. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos mansos y humildes, que nos amansemos, que nos dejemos amansar por el Señor, para que nuestro carácter, nuestras habilidades, nuestra vida ahora estén sometidas ¿a quién? Al Señor. ¿Se han fijado cómo amansan a los caballos? ¿Se han fijado qué cosas hacen los jinetes y los entrenadores para darles instrucciones a los caballos? A veces el jalar una liana, a veces el jalar una rienda dice mucho para el caballo. A veces un golpecito, a veces un varazo, a veces cualquier cosa que utilice el jinete o el entrenador está domando, amansando al caballo para que él se pueda percatar de que en ese momento está siendo desbocado, está siendo descontrolado, porque no tiene control sobre sí mismo y lo está domando o lo está amansando. Entonces, no le quita sus habilidades, ¿se fija? Las controla, salvando las distancias, que nosotros no somos ningún tipo de caballo, ningún tipo de este tipo de especie. El Señor quiere domar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra vida conforme al Espíritu Santo. Él quiere que sometamos todo esto al Espíritu Santo. El diablo quiere tomar y quiere pervertir todas estas habilidades para su uso. Dios no quiere quitarnos esas fortalezas naturales. Lo que quiere es ponerlas bajo su control para la gloria ¿de quién? De Dios mismo. El diablo, por otro lado, quiere pervertirlas para avergonzar al Señor Jesús. Y por lo tanto, hay 3 cosas que usted puede hacer con sus capacidades naturales. Usted dice: mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, yo mismo, yo tengo estas capacidades naturales, ¿y qué puedo hacer con ellas, pastor? Usted puede hacer 3 cosas. Una de estas 3 cosas puede hacer. Y vea lo que dice ahí en lo que tenemos nosotros perdón, acá estaba atrás.
nosotros podemos hacer alguna de estas tres cosas que estoy mencionando aquí ahora y se lo voy a explicar rápidamente. Número uno, usted puede tener una autoafirmación. ¿Qué significa eso? Eso simplemente es dejar que los caballos corran salvajes, dejar que hagan lo que quieran, dejar que ellos corran de una manera libre y que no haya sido jamás domado ni amansado ese caballo. ¿Han visto esa expresión? ¿Han escuchado esa expresión así, verdad? Que hay caballos que son salvajes y que estos no se pueden domar, y jamás ningún domador, jamás ninguna persona lo ha domado, lo ha podido montar, y es un caballo completamente desbocado. Podemos tener nosotros autoafirmación, es decir, sigue siendo como eres, dale rienda suelta a todo quien eres y a ver hasta dónde tú topas. En los años 60 incluso hicieron de esto un eslogan. Alguien dijo: lo que es natural es hermoso, y lo que es hermoso debe de ser correcto. Así que simplemente haz lo que quieras. Y de todo lo que dije se quedó la última frase: haz lo que quieras. Y el día de hoy la utilizamos esa frase. Los antiguos eran más listos, ¿no es cierto?, en su maldad. Si querían emborracharse decían: vamos a legitimar esto. Creemos en un dios llamado vino, que es el Baco, y nos emborrachamos. Y así adoraban a su dios emborrachándose. Eran muy astutos, ¿verdad? De una manera pervertida. Si querían cometer adulterio, creaban a la diosa Venus. Si querían odiar y matar, creaban a Marte. Si querían el dios de la guerra, simplemente inventaban otro dios. Entonces dejaban que los caballos corrieran salvaje. El filósofo Nietzsche fue el apóstol de esta autoafirmación, y Adolfo Hitler lo estudió a Nietzsche, porque Nietzsche decía: desháganse de los sacerdotes piadosos y de su evangelio de misericordia para hígados débiles, y van a tener ustedes a la gente sometida. Purguen de sus almas a ese demonio del cristianismo, sean fuertes y afírmense. Y Hitler lo creyó, y el resultado fueron los hornos de gas que conocemos por la historia universal. Número uno, usted puede dejar su carácter desbocado, el carácter de sus hijos, que hagan lo que quieran, que no tengan control, que no tengan límites, que no tengan absolutamente ningún alcance para que alguien los pueda domar. Y usted en sus manos, yo en mis manos, tengo ese poder de hacerlo, dejar mi carácter y mi vida desbocada. Dos, usted puede poner autolimitaciones. ¿Cuáles son las autolimitaciones? Esta es la otra cara. La otra cara es apagar todos los deseos y restringir todas las habilidades de una persona hasta el punto de que esa persona sea un esclavo o un zombie de cualquier otra persona. Es lo contrario a desbocar nuestro carácter, es lo contrario. Una persona puede quebrantar a una persona hasta el punto de hacerla inclusive su esclavo. Y eso es lo que hace el mundo. La primera forma, deja que el caballo corra solo, la primera forma. La segunda es lisiar al caballo. Como este caballo no tiene entonces remedio, entonces lo lisiamos, y entre más está herido y más está lisiado, este caballo no podrá utilizar toda su fuerza. Esa es una forma de budismo. Los budistas creen que el deseo es la causa del sufrimiento. Si yo deseo tener una vida nueva, no puedo yo desearla y tengo que vivir una vida de sufrimiento. Si yo deseo una, aspiración a algo, entonces no, mi deseo está mal encauzado, tengo que vivir una vida de sufrimiento. Por eso es que ellos están enclaustrados y están viviendo una vida de sufrimiento. Es como cortarse la cabeza para deshacerse del dolor de cabeza. Me duele la cabeza, muy bien, me corto la cabeza para deshacerme del dolor de cabeza. Eso es lo que dice la fe de los budistas. Pero el cristianismo no es una fe negativa. El cristianismo es una fe positiva. El camino de Dios no es eliminar al jinete, ni tampoco lisiar al caballo. Muchas veces nosotros decimos: voy a domar a este niño, voy a domar a esta niña, voy a domar a este hombre, voy a domar a esta mujer. No, el propósito de Dios no es lastimar al jinete, ni mucho menos lisiar al caballo. Es que sea de corazón manso y humilde de corazón. Pero nuestro sistema de valores es diferente. Y nosotros queremos que, como nos educaron nuestros padres y como nosotros fuimos tratados también, es la forma correcta de llevar a cabo nuestra familia. Y error, porque Dios no nos trata tampoco a nosotros de esa manera. Él no nos ha controlado de esa forma. La Biblia nos dice esto en Romanos capítulo 6, versículo 19, que debemos de presentar nuestros miembros como instrumentos de ¿qué? De justicia, dice la Biblia. Entonces, usted puede hacer dos cosas.
Usted puede tener autoafirmación para decir, haz lo que tú quieras, yo te consiento, yo te dejo, yo te doy permiso, yo le di pauta para que mi hijo, mi hija y quien sea se pueda desbocar. Y eso lo hizo usted, ¿eh? No lo hizo el pastor, no lo hizo la iglesia. Deje usted que las malas influencias, deje usted que una persona por allá le dio un mal ejemplo. No. Eso lo hizo y lo permitió usted y lo permití yo también, con mi vida y la vida de mis hijos. O usted puede autolimitarlos, usted puede lisiar a su hijo, lisiar a sus seres queridos. Usted puede dañar al caballo o puede dañar al jinete para que estos dos estén completamente sometidos y subyugados a ser casi esclavos de una persona o de otra persona. Pero la tercera cosa, que es lo que Dios hace en nuestras vidas, es el autocontrol, o mejor dicho, la autoentrega, que es lo que más a mí me llama la atención. Le voy a hacer una pregunta. Cuando Dios trata con su carácter, ¿quiere lisiarlo a usted? No lo quiere dañar. Dios nos lisiaría, Dios nos dañaría, Dios nos quebrantaría de tal manera que a ver si no hacemos caso por las buenas o por las buenas. No, así no actúa Dios. Dios quiere tomar todo lo que Él le dio, porque Él se lo dio, y controlarlo para su honra y para su gloria. Por ejemplo, usted tiene un temperamento y yo también tengo mi carácter y mi temperamento. Dios no quiere quitarnos el temperamento. ¿Cómo quisiera no ser así? ¿Cómo quisiera que mi hijo no fuera así? ¿Cómo quisiera que mi hija no fuera así? ¿Cómo quisiera que este hombre, que esta mujer no fueran así? ¿Cómo quisiera que la gente alrededor no fueran así? Dios no va a quitar el temperamento, ese viene con el combo. Ya venimos cableados por dentro de esa manera, de esa forma. El temperamento, el carácter no se quita, ese se controla, se domina, y ese está controlado por el Espíritu Santo. La Biblia dice, hermanos, airaos, pero no ¿qué? Pero no pequéis. Y eso es lo que Dios está tratando con nosotros. La Biblia dice que Jesús se enojó al ver a los cambistas, a las personas que estaban haciendo negocio ahí en el templo, pero no perdió los estribos, los usó. Su ira estaba bajo control. Pero déjeme decir una cosa aquí. Hay personas que dicen, a mí nada me hace enojar. ¿Has escuchado gente así? A mí nada me hace enojar. A mí nada me va a sacar de mis casillas. A mí nada me pueden pisar, pueden pasar por encima de mí. Y déjeme decirle que también si usted es una persona así o conoce a una persona así, algo anda mal también. Porque Dios nos puso las emociones para que las utilicemos, para que podamos demostrarlo, para que podamos nosotros ser precisamente como Dios quiere y que hemos sido hechos y desarrollados. Jesús quiere controlar ese temperamento para usarlo para su honra y para su gloria. Para que usted se levante contra de la injusticia, de las drogas, de la pornografía y todo lo que está convirtiendo a este mundo en un desierto árido. Si bien es cierto, no podemos desbocarnos, tampoco podemos autolimitarnos, infringirnos hasta que estemos autoliciados, pero sí necesitamos nosotros poner nuestro carácter al servicio del Señor. ¿Y qué de mi lengua? Dios quiere que usted use su lengua, no quiere que la pierda. Hay mucha gente que dice, ojalá me la cortara la lengua para no hablar estas cosas. No, cuando Dios salva a un gran cantante, por ejemplo, no le dice, ahora que eres salvo te voy a hacer sonar como un sapo. No, Él dice, quiero que cantes como nunca antes, pero que lo hagas ahora para mi gloria, para que cantes alabanzas. Y Dios lo dice así en su palabra. Él puso un cántico, ¿qué? Nuevo en mi boca. Dios no le quita la lengua. Dios le dice, te di esa habilidad para que ahora la uses para mi honra y para mi gloria. La lengua que antes usaba para chismear, para calumniar, ahora la debemos de usar para alabar al Señor. ¿Tenemos ambición? No es malo tener ambición si es para servir a Dios, con cada fibra de nuestro ser. Por eso se llama fuerza y poder bajo control. Y dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le voy a ilustrar de esta manera. Una vez siendo pastor en otra ciudad, me acuerdo que vi un joven de la comunidad que estaba tambaleándose de borracho por la calle. Lo subí a mi carro y lo llevé a su casa. Sus padres estaban mortificados y aparte estaban avergonzados de que el pastor lo trajera a su hijo en ese estado. El padre me siguió hasta afuera y me confesó, pastor, mi hijo es un borracho porque yo lo soy. Soy alcohólico y me siento impotente ante la bebida. Odio esta cosa, pero no puedo, ¿qué? Dejarla. Me volteé y le dije, amigo, si usted tuviera una carreta enganchada
a 10 caballos salvajes desbocados y tuviera miedo por su vida, cada vez que usted monta esa carreta, tuviera miedo por su vida, pero sentado a su lado tuviera a alguien que usted sabe que puede controlar esos caballos, ¿qué haría usted? Inmediatamente me respondió, me dijo: pastor, le entregaría las riendas de esa carreta a esa persona. Y le dije exactamente lo que Jesús quiere hacer con usted. Él es esa persona a su lado. Entréguele las riendas de su vida, porque su vida corre peligro. Es la mejor ilustración que tengo para ustedes. Ceder mis riendas al Señor Jesús. Ceder las riendas de mi vida. Eso se llama mansedumbre. Así que, mis queridos hermanos, eso es lo que es una persona mansa. Una persona que ha entregado las riendas al Señor Jesucristo y deja que Jesús lo haga por él, a través de él, con él. Y lo que él no podía hacer por sí mismo, ahora es Cristo Jesús haciéndolo en él. No es autoafirmación, no es autorrepresión. Es más, ni siquiera es autocontrol. Es señorío bajo Jesucristo. Dice la Biblia que debemos nosotros de entregarnos a Él de una manera sincera. Debemos de entregarnos de una manera de todo corazón. Debemos de entregarnos a Él. Una rendición absoluta. Entregarle las riendas al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hasta aquí, hermanos, no sé si queda claro lo que significa mansedumbre y lo que no es ser manso. Cuando una persona necesita ser controlada por el Señor, puede optar por una de estas tres cosas. La mejor forma es que el caballo cede, que el animalito dice: no puedo contra esto, no quiero seguir siendo lastimado, no quiero ser lisiado, bueno, no quiero vivir una vida así, yo voy a ceder las instrucciones de la persona que me está guiando, del jinete o de la persona que me está controlando en este momento. Nuestra vida debe ser guiada y debe de ser entregada, las riendas, en las manos del Señor Jesucristo. Número 2, vamos a ver rápidamente el método de la mansedumbre. ¿Cuál es ese método? ¿Qué método utiliza el Señor para yo ser manso y entregar mi vida de una manera completa y plena? ¿Cómo voy a ser una persona mansa, pastor? Bueno, podría buscar conmigo aquí el capítulo 1, versículo 21 de Santiago, que aquí está precisamente. Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. A ver, ayúdenme a leerlo. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuál es el método para la mansedumbre? ¿Cuál es ese método? Bueno, la Biblia nos lo dice aquí muy claramente en el libro de Santiago. Santiago utiliza una palabra griega que es una palabra que dice que la palabra de Dios ha sido implantada ¿en dónde, hermanos? Dice, la cual puede salvar nuestras almas. Esa palabra va directamente al alma. No es la palabra que va al intelecto, no es la palabra que va al oído. Es una palabra que va directamente al alma. Por eso mucha gente dice: yo conozco mucho de la Biblia, yo sé desde chiquito la historia de la Biblia, sé desde chiquito la palabra de Dios, etc. Pero ¿sabe por qué esa persona no se ha convertido todavía y no ha dejado de ser la persona que es? Porque la palabra no ha sido implantada ¿dónde? En su alma. La tiene en la mente y la tiene en el oído, pero no ha bajado ¿dónde? En el corazón y en su alma. Y luego dice: pero sed hacedores de la palabra, otra vez, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí nuestro Señor Jesucristo dice el método de la mansedumbre. Debemos de recibir con mansedumbre, dice que ustedes deben de recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué tiene usted que recibir con mansedumbre la palabra de Dios? Porque la mansedumbre, ¿qué es? Dijimos, poder bajo control. Ahora, para ser controlado por el Señor, usted tiene que conocer su voluntad y su camino. Y para conocer su voluntad y su camino, usted tiene que conocer su palabra. Por lo tanto, usted tiene que recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Y usted no sabe suficiente para guiar su vida. Por eso dice: Señor, guía mi vida y guía mis pasos y guía todo lo que soy. Un hombre estaba en un tribunal en Estados Unidos
y se le pidió jurar esto. ¿Se acuerdan que hacen un juramento antes de declarar cualquier cosa a los americanos, verdad? También en las leyes en México también hacen un juramento, pero allá está más estricto. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Y el hombre dijo: si yo conociera la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pues yo sería Dios y no lo utilizaría él. Y eso es bastante astuto. ¿Saben una cosa? Usted necesita guía. Dios sabe lo que usted no sabe. Y así, si usted va a ser una persona mansa, si Dios va a tener las riendas de su vida, si Dios va a guiar su vida, si Dios va a traerle esta riqueza, sabiduría y adoración, entonces usted tiene que recibir la palabra implantada con mansedumbre, dice en Santiago, la cual es capaz de salvar su alma. Ahora permítame decirle, por lo tanto, cómo usted debe de hacer esto. Y escuchen bien, Santiago nos da 3 cosas necesarias para que nosotros recibamos la palabra de Dios con mansedumbre. Y vamos para allá rápidamente a leerlo. Número 1, usted tiene que tener un espíritu arrepentido. Un espíritu arrepentido. Dice el versículo 21, hermanos, ayúdenme, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechando, esa palabra es arrepentimiento. Literalmente significa, hermanos, arrepentimiento. Pero también significa una palabra en griego que era cera en el oído. Saque la cera espiritual de sus oídos. Esa cera es la abundancia de malicia. Ese pecado residual que todavía está ahí. Si queremos que Dios nos hable y que la Biblia arda en nuestro corazón, debemos de arrepentirnos. Número 1, un espíritu arrepentido. Y quitar ese obstáculo. Y abundancia significa simplemente que aquello que está en exceso. La gente tiene exceso de pecado, la gente tiene exceso de maldad, la gente tiene exceso de filosofía, la gente tiene exceso en sus oídos de cosas que no son de la palabra de Dios. Por eso dice que tiene que quitar todo ese exceso. Y verá, muchos de nosotros hemos sido salvados, pero tenemos algo así como ese pecado remanente, ese pecado residual que todavía está en nuestras vidas. Esa terquedad todavía está ahí. La versión en inglés llama eso superflualidad. Algo superfluo, pero de malicia, que todavía está ahí. La parte no santificada en nuestras vidas. Y lo que él está diciendo aquí, Santiago, dice, saque la cera espiritual de su oído y tiene que desecharla. Ahora, un caballo puede ser domado, si seguimos la ilustración del caballo. Pero Dios no lo doma a usted de la manera en que un hombre doma a un caballo. Usted tiene que llegar a un punto donde usted mismo diga: desecho toda la maldad y me aparto de ella completamente. Mis amados hermanos, si usted quiere que Dios le hable, si quiere entender este libro de que es la palabra de Dios, si usted quiere que la Biblia estalle como una llama dentro de su corazón y en su mente, tenemos que sacar la cera espiritual de nuestro oído, y la única forma de hacerlo es mediante un espíritu arrepentido. ¿Estamos de acuerdo? Número 2. El otro camino que dice Santiago es un espíritu receptivo. No solamente un espíritu, ¿verdad?, arrepentido, sino también tiene que estar en posición de recibir la palabra de Dios. Debe haber un espíritu arrepentido, pero le diré más que debe de hacer. Versículo 21. Dice: por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan, ¿qué cosa, hermanos? Recibir. Esa palabra. Si no nos despojamos de la cera que tenemos en nuestros oídos, de la cera que está en nuestro corazón, si no nos despojamos de aquello que nos está impidiendo a nosotros que la palabra de Dios que ha sido implantada en nuestras almas entre y penetre en nuestras almas, no vamos a poder recibir. Para que ustedes puedan recibir, y lo dice ahí, agrega, con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder, ¿para qué, hermanos? Para salvarlos. La palabra recibir aquí en el griego, hay 2 palabras para el griego. Una es la palabra lámbano, que esa palabra no es la que se usa aquí. Lámbano es también como recibir, pero tiene la idea de tomar de una manera impulsiva por usted mismo, arrebatar por usted mismo. Y esa no es la palabra que está diciendo aquí. No es la palabra esta. La palabra recibir es que yo estoy en condición, que yo estoy sintonizado,
Cuando usted pierde la señal en un celular, ¿ha dejado usted de estar en posición de recibir esa señal? ¿Y usted qué hace? Se sale de la casa o usted va hacia otra parte y en cuanto usted sintoniza la señal, entonces ahí agarra señal y puede seguir trabajando en internet o puede seguir haciendo lo que estaba haciendo. Usted necesita estar en posición para recibir la señal. Bueno, con Dios pasa exactamente también lo mismo. No es coeficiente mental, sino que Dios lo que hace es que Él está mandando su palabra y nosotros con humildad recibimos esa palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder ¿para qué cosa, hermanos? Para salvarlos. La pregunta es, ¿usted le da la bienvenida al Señor y su palabra en su vida y en su corazón? ¿Ha abierto la puerta de su corazón? Usted dice, oh Dios, recibo tu verdad en este día, recibo tu mensaje en este día de verdad que estoy escuchando y que estoy viendo en este día. Hay personas que vienen y se sientan en un servicio como este, con sus brazos cruzados, e intentan hacer lo que la palabra de Dios dice, pero la verdad de las cosas es que no están en la posición de recibir esa palabra de Dios. Y mis queridos hermanos, usted nunca aprenderá la verdad de esa manera. Pongamos nuestro orgullo intelectual en el suelo, humillemos nuestro corazón, pongamos nuestro corazón a cuentas con Dios y démosle la bienvenida a la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo ¿con qué? Con mansedumbre y con humildad. Tenemos que tener un espíritu arrepentido, dijimos, y tenemos que tener un espíritu receptivo para ello. Y número 3, para terminar con esta parte, debemos de tener un espíritu responsivo, de respuesta, de responder al Señor la palabra que ha sido implantada en mi vida, en mi alma y en mi corazón. La última parte dice este versículo, pero sed hacedores de la palabra, y lo que dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No crea que por venir aquí y escuchar la palabra de Dios ya esto es un efecto de suerte que ya en automático nos va a cambiar la vida. No. Este es el proceso. Ese es el proceso. Llegamos hasta un espíritu responsivo. Respondemos al llamado del Señor. Cuando usted le da la bienvenida a la palabra de Dios, ¿por qué le da la bienvenida a esa palabra? ¿Solo para obtener información? No. Una vez que usted tiene la palabra en su corazón, entonces usted se convierte en un hacedor de la palabra. Aquí lo dice la Biblia muy claramente. Lo que realmente creemos es aquello por lo que vivimos. El resto es solamente una charla religiosa la que podemos tomar. Y escúcheme bien, sea un hacedor de la palabra. Si usted no es un hacedor de la palabra, entonces, dice la Biblia, nos engañamos ¿a quiénes? A nosotros mismos. Si usted viene, si yo vengo y me siento aquí en la iglesia y escuchamos la predicación, una enseñanza, y pensamos que entendemos lo que decimos y sin embargo no practicamos lo que decimos, o si usted hace sus devocionales matutinos y dice, bueno, obtuve un trozo de oro de la palabra de Dios el día de hoy, pero no vivimos de acuerdo a esa palabra, entonces somos culpables de un gran autoengaño y nos estamos autoengañando a nosotros mismos y por lo tanto nos estamos perdiendo nuestra alma en lugar de salvar nuestra alma y la de nuestra familia. ¿Qué dice la Biblia en Santiago 1:8 de alguien que está inconstante en sus caminos? Dice, el hombre de doble ánimo es ¿qué cosa? Inconstante en todos sus caminos. No tengo que explicar mucho esto. El Señor Jesucristo en el monte de Mateo capítulo 5, Él dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, es un hombre insensato. Ahorita que estábamos hablando de esa palabra en el Salmo. Oír y no hacer es absoluta locura para el ser humano. La impresión sin expresión conduce a la depresión. Y si usted simplemente viene aquí, obtenemos información y no vivimos de acuerdo con esa información, tendremos un mal efecto en nuestra vida. Conozco a muchos hermanos que están recibiendo información. Voy a la iglesia para ver qué nuevo aprendo. Voy a la iglesia para ver la profecía, qué nuevo me enseñan. Voy a ver esto y descubren. Había un hermanito en una iglesia, no voy a decir el nombre porque estamos grabando aquí el mensaje no voy a hacer que el hermano allá lo escuche, ¿verdad? Y esté comiendo aguacate y le haga daño el aguacate, ¿verdad? Que está comiéndose. Pero hay un hermanito que nada más venía a la iglesia para hacerme preguntas bien rebuscadas, como preguntas de ordenación de pastor, bien rebuscadas. Y entonces, le decía yo, hermano, déjeme investigar esa pregunta y se la contesto la próxima vez que nos veamos. Claro que sí.
Y él venía nada más a la iglesia a obtener información. ¿Conocen hermanos así, gente así, personas así? Nada más vienen a obtener información. Son una enciclopedia bíblica andando, pero sus vidas no están de acuerdo con la voluntad del Señor. Son personas que son de doble ánimo y son inconstantes en todos sus caminos. Alguien dijo que la educación es un proceso por el cual el material en el libro del profesor pasa al cuaderno del estudiante, sin pasar por la cabeza de ninguno de los dos. Esa es información nada más. Yo le explico a usted algo, usted lo anota en su cuaderno y se lo lleva a su casa, pero no pasa por el corazón. Esa es la educación, esa es la información que nosotros aprendemos en la escuela, en cualquier seminario, en cualquier conferencia, en cualquier parte. La información la paso a mi cuaderno y me la llevo a mi casa, pero no pasa por el corazón. La verdadera educación pasa por el corazón de la persona. Y déjame terminar con esta parte que está aquí. ¿Cuál es el método entonces de la mansedumbre? Recibir con mansedumbre la palabra implantada que es capaz de salvar nuestras almas. Usted lo hace con un espíritu arrepentido. Saque el pecado y saque la cera de su oído. Hágalo con un espíritu receptivo y hágalo con un espíritu responsivo. Por eso la Biblia en Apocalipsis dice: el que tenga oído para oír, ¿qué dice? Oiga lo que la palabra del Señor está diciendo ahora. Pero si ese oído está tapado, no vamos a poder nosotros escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y número 3, para terminar, ¿cuál es el motivo de por qué Dios quiere que yo sea manso? ¿Por qué Dios me quiere a mí manso? ¿Por qué no me deja así como soy? ¿Por qué no me deja así desbocado? ¿Por qué no me deja así como soy yo, una persona, vivir a mi manera, como Frank Sinatra, que cantaba esa famosa canción en inglés, a mi manera, ¿no? Y a mi manera es el lema de mucha gente hoy en día. Así cantan, a mi manera. Y así vive la gente, a su manera. Pero déjeme decir una cosa, que Dios quiere que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. ¿Cuál es el motivo de que Dios quiere que yo sea manso? Les he hablado sobre el método de la mansedumbre. Les he hablado del significado de la mansedumbre. Y ahora permítanme decirles cuál es el motivo por qué Dios nos quiere así. Bueno, al principio yo dije la primera palabra. El Señor quiere que nosotros tengamos una riqueza, que seamos ricos en el Señor. Se los dije en la traducción. Dije que tengo una propuesta para ustedes y quiero mostrarles cómo pueden ser increíblemente ricos en el Señor. Quiero mostrar cómo puede el Señor ser su guía, cómo puede tener una visión y liderazgo en cada crisis de su vida. Y quiero mostrarles cómo pueden tener serenidad y descanso para su alma en los momentos de crisis. Veamos si esa es una buena motivación. Primero, antes que nada, y de nuevo, les recuerdo Mateo capítulo 5, versículo 5. Ahí está. Mateo 5:5, ayúdenme a leerlo. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. Y usted dice: pastor, usted no consigue mucho siendo hoy manso. Usted tiene que salir allá afuera y patear, arañar, rasguñar, pelear, morder y engañar. Y esa es la única forma en que se consigue algo hoy. Y bueno, mis queridos hermanos, déjenme decirles que el hombre que perdió su herencia por falta de mansedumbre, cuando se rebeló contra Dios en el jardín, fue Adán. Y él ya perdió su herencia con Dios, que él le tenía destinado para él y para toda su descendencia. La gente hoy no es capaz de disfrutar lo que creen que tienen debido a un espíritu rebelde, y nunca llegan a tener sus verdaderos recursos debido a la rebelión. Y usted dice: bueno, ¿qué significa eso? Bueno, la Biblia nos dice que vamos a heredar la tierra. ¿Y qué significa eso? Bueno, permítame decírselo de esa manera. Vea lo que dice 1 Corintios 3:21. 1 Corintios 3:21 nos dice lo siguiente. Ayúdenme. Dice: así que ninguno se gloríe en los hombres. Hasta ahí. Ninguno se gloríe en los hombres. Wow, ese hombre cómo tiene dinero. Oh, esa mujer cómo es hermosa. Oh, ese hombre cómo tiene muchos negocios. La gente dice eso hoy en día de muchos influencers y de muchas personas allá afuera en la calle. Pero déjenme decirles una cosa. La Biblia dice: así que ninguno se gloríe en los hombres. Y luego agrega: porque todo es ¿qué? Vuestro. Estamos como el hermano del hijo pródigo.
¿Se acuerdan de ese hermano? Cuando el hermano regresó, el hermano del hijo pródigo tuvo envidia, dijo: hey, ¿cuándo me has dado a mí dinero para gastar con mis amigos? ¿Cuándo me he tomado la libertad de agarrar un becerro y matarlo y disfrutarlo con mis amigos? ¿Cuándo he gastado dinero para una ropa nueva? Y tú mira a este hermano que estaba perdido y que ha venido y se burla de ti y todo lo demás. Le has dado un anillo, le has dado un becerro gordo y le has dado vestidos nuevos y lo has puesto otra vez en su lugar. Voltea el padre y le dice: hijo, todo lo que tengo aquí es tuyo. Y si tú hubieras querido algún becerrito, si tú hubieras querido ir a comprar este vestido, y si tú has querido tener una fiesta, lo hubieras simplemente tomado. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor: porque todo es vuestro. Eso está diciendo, a ver, ¿qué significa esto? Y bueno, hay otro versículo, a ver, déjenme aquí explicarles este versículo. No está aquí. El versículo está en 2 de Corintios 6:10. 2 de Corintios 6:10. Y este versículo dice: como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Vivamos de esa manera. Como no teniendo nada, decía Pablo, mas poseyéndolo todo. ¿Qué significa esto? Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros pertenecemos a Dios y por lo tanto todo lo que Dios tiene, nosotros también lo tenemos, y todo nos pertenece a nosotros según la palabra de Dios. Y sin embargo, nada nos pertenece, porque nada hemos traído a este mundo y seguramente nada nos llevaremos de él, porque no somos sino solamente mayordomos del Señor. Esa es la palabra que quería llegar a ustedes. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Es un arreglo maravilloso, porque el diablo viene a usted y a mí y nos dice: si no haces lo que yo digo que hagas, y si no te pones en línea, voy a quitarte todo lo que tienes. Y esa amenaza, a veces el cristiano también la cree. El Señor Satanás me va a quitar todo. Y él vino a matar, a hurtar y a destruir. Hemos usado ese versículo muchas veces sacado de contexto, porque el diablo solamente ha venido a eso, pero para los que no tienen la protección del Señor. Porque cuando estamos nosotros tomados de la mano del Señor y tenemos la mano de Jesucristo todavía bajo esa mano, dice la Biblia: y nadie podrá arrebatarlas, ¿qué dice? De mi mano. Así que nosotros tenemos que estar confiados en Él, porque entonces el Señor nos está protegiendo de todos y cada uno de esto. Más como no teniendo nada, más poseyéndolo absolutamente todo. Pero viene un tiempo, queridos hermanos, cuando todo esto entra en posesión de los hijos de Dios. Porque la Biblia dice que heredaremos la tierra, Mateo 5:5. Vamos a reinar con el Señor Jesucristo en el milenio. Y Jesús viene del cielo, y el Señor Jesús se va a sentar en el trono de su Padre, en el trono de David. Jesús reinará donde quiera que el sol haga sus sucesivos viajes. Su reino se extenderá de orilla a orilla hasta que las lunas no crezcan ni mengüen más. Número 2, vámonos al punto número 2. ¿Qué tal con la sabiduría? Bueno, la sabiduría es la segunda cosa que Dios nos da como motivación para que seamos mansos y humildes de corazón. Vea lo que dice Salmo 25:9. Dice: encaminará a los humildes por el juicio. Vean, no es que Dios no esté hablando aquí. La gente dice: ¿por qué Dios no me habla? No es que Dios no nos esté hablando, nosotros no estamos oyendo al Señor. No nos estamos poniendo mansos donde Dios pueda guiarnos. ¿Quiere que Dios nos guíe? ¿Quiere que Dios nos lidere? Bueno, la Biblia dice que nosotros debemos de ser mansos y humildes. Si usted es humilde, con un espíritu arrepentido, ya dijimos, con un espíritu receptivo y con un espíritu responsivo, Dios nos guiará, y usted no será como un barco de vela en una noche oscura y tormentosa, sin una brújula, sin timón, sin mástil, sin vela, siendo impulsado solamente de un viento a otro por las olas de este mundo. Al contrario, seremos guiados por la sabiduría del Señor. Y número 3, hermanos, la adoración. Número 3, por motivo de la adoración. No solamente de la riqueza, no solamente de la sabiduría, pero vean lo que dice Mateo 11,
versículos 28 y 29. Ya lo leímos aquí antes y vamos a leer una vez más. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, ¿qué dice? Para vuestras almas. Vean, Jesús era carpintero, ¿no es cierto? Jesús sabía lo que era hacer yugos de bueyes. Un yugo era algo que unía a dos cabezas o a dos bueyes para que iban pastando o que iban trabajando juntos en un mismo camino, y que estos no se desviaran absolutamente de esa tarea. Jesús hacía eso y él sabía perfectamente bien cómo lo hacía. Ningún yugo que Jesús hizo jamás le quedaría mal a un buey. Cuando un buey estaba en un yugo, entonces será amansado. Ese buey tiene una fuerza tremenda, pero el yugo que el maestro ponía sobre ese buey era para que pueda dirigir la carga que traía arrastrando tras él y llevándolo. Por eso dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero dice, antes de eso dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y cuál es el resultado? Hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, la mansedumbre es un fruto que Dios quiere desarrollar en todos nosotros, y es el más difícil de dejar que nosotros nos dominemos por él. Había un hombre llamado Ike, y termino con esto. Era un hombre muy fuerte, corpulento, violento, en un pueblo minero, que odiaba a Dios y amenazaba a todos los evangelistas que llegaban a ese pueblo. Llegó un evangelista y dijo: la próxima vez que ese hombre se pare a predicar, yo lo voy a sacar del cuello y lo voy a sacar de la ciudad. Cuando llegó este hombre a predicar, en lugar de hacer lo que hizo, o que dijo que iba a hacer, este hombre caminó hasta su caminó enfrente de este predicador, porque él estaba predicando, y este predicador utilizó un pasaje de la Biblia llamado Juan 3:16, que todos nosotros conocemos, que es el mensaje del amor de Dios. Esa noche ese hombre corpulento no causó el alboroto que dijo que iba a hacer. En lugar de eso, salió de ese lugar, se fue a su casa, una humilde casa que tenía, donde su esposa y sus hijos se escondían de él por miedo a sus abusos constantes. Y esa noche fue diferente. Este hombre corpulento mandó a sus hijos salir debajo de la cama, se arrodilló con ellos y, no sabiendo cómo orar tras años de maldecir, repitió una sencilla oración de su infancia que su mamá le repetía todas las noches: Jesús tierno, manso y dócil, mira a este pequeño niño, perdona mi sencillez y permíteme venir a ti. Ese hombre violento fue transformado por la mansedumbre de Cristo y entregó su vida al Señor Jesús. Ante los ojos del mundo, hermanos, todos necesitamos salvación. Y ante los ojos del mundo necesitamos ver reflejados la mansedumbre de Cristo en nuestras vidas. Por eso hoy les invito a que oremos y le digamos al Señor: Padre, ayúdanos a tener ese espíritu y este fruto, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, la mansedumbre. ¿Lo haríamos esta mañana? Cierren sus ojos, por favor, así como están sentados, inclinen su rostro y vamos a orar de esta manera. Señor, permite tener ese poder que yo tengo, así como soy, expresivo, introvertido, así como soy de alegre o de calmado y sereno, pero todo bajo tu control y bajo tu poder. Señor y Dios nuestro, hoy hemos escuchado tu llamado a la mansedumbre. Te pedimos perdón por las veces que hemos intentado arrebatarte las riendas y no queremos que tú dirijas nuestra vida hacia los verdes pastos. En este momento decidimos rendir cada fibra de nuestro ser a tu dirección. Que al salir de aquí no seamos solo oidores olvidadizos, como dice en tu palabra, sino hacedores de tu voluntad. Ponemos nuestra fuerza, nuestra lengua, nuestra ambición bajo tu yugo,
confiando en que solo en tu señorío hallaremos el verdadero descanso para nuestras almas, como lo dice Mateo. Padre, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Que si hay aquí alguien todavía que vive su vida a veces desbocado y no tiene control de sí mismo, no tiene control de sus emociones, de sus pensamientos. Es más, a veces hasta lo decimos. Yo mismo no me controlo. Yo mismo no tengo control de mí mismo. Yo mismo no puedo frenar, no puedo parar. Señor, cuando hacemos eso, no estamos dejándonos guiar por ti, por tu Santo Espíritu, en un espíritu manso y humilde de corazón. Padre, ayúdanos, Señor, a que toda esa fuerza y ese poder que tenemos sea puesto bajo tus pies, para que seamos usados por ti grandemente. En el nombre de aquel que es manso y humilde de corazón, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos.